Acá está todo perfecto. Listo. Igual si tienes me queda un cachito que no bendición por la duda. Bien, buen día, ¿cómo están? Ya pudimos encender los aires acondicionados, así que estamos más frescos. Eh, bueno, hoy tenemos una clase, hoy volvimos a las clases de los talleres de arquitectura. El día de hoy tenemos un tema que es, como verán en pantalla, espacio y materialidad. Ahora apagamos las luces, ¿no? ¿También? Ah, ya. Espacio y materialidad, y va a estar a cargo de dos talleres. El taller 5, a cargo de Nicolás Vares, no sé dónde estaba, allá, Nico Vares, Ale Casas y Florencia Schnack, que está acá al lado mío, y el taller 6, Roberto Guadaña y Gustavo Páez, así que los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quería darles la bienvenida a este nuevo grupo de futuros arquitectos, no solo a quienes están acá en el aula presencialmente, sino también a todos las y los estudiantes que están en las otras aulas y que están siguiendo virtualmente esta charla. Bueno, el tema que nos convoca es espacio y materialidad. Ya desde los comienzos, la arquitectura ha sido necesaria para generar espacios, para protegerse de la intemperie, como refugio, y en general siempre utilizando materiales y de la naturaleza, digamos, lo que estaba más a mano, eh, que se conseguía como parte para generar estos nuevos espacios. A medida que fue desarrollándose y fue evolucionando, comenzaron a, digamos, a pensarse estas nuevas maneras de utilizar los materiales, en este sentido, nuevos sistemas constructivos, nuevos métodos para digamos, a partir de la yuxtaposición de elementos, como en este caso de la piedra, ¿no? La compresión, el arco de medio punto eh, que se desarrolló en el Peloponeso, que no solo es un sistema estructural, sino también un sistema espacial, ¿no? Un gran aporte a la arquitectura. Pero bueno, la arquitectura también es un método, es un medio para representar la cosmovisión del mundo, del tiempo, del espacio. Este es el templo del Partenón, eh, digamos, por medios, temas religiosos. eh, También, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo que es el Pompidou en París, en donde este edificio representa de alguna manera un tiempo, un momento en donde la tecnología es representada, este edificio muestra en su fachada casi las entrañas, ¿no? Donde eh, todo el tema de las instalaciones, los fluidos, las estructuras, generando en el interior espacios muy flexibles. Fíjense que toda esta escalera, que es como un tubo casi representado, que representa ese movimiento de gente, esta escalera mecánica, ¿no? Que se ve en esta fachada, ¿no? Este edificio que además libera esta plaza que le da una perspectiva y que le da un marco. Y también edificios como este, que es el bosque vertical en Milán, que también trata de mostrar la naturaleza o el paisaje en vertical dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de un espacio urbano. Entonces podríamos decir que el proyecto de alguna manera comienza a fundir como tres temas que nos interesan y que van a estar presentes siempre, condensados en el proyecto, que tienen que ver con eh, el entendimiento del paisaje, el programa y cómo se materializa, ¿no? Cuál es la materia de estos proyectos. Kenneth Frampton, que es uno de los grandes teóricos de la arquitectura,
muy lúcido. Después sería bueno que cuando aparezcan nombres acá, después vayan investigando ustedes un poco más y profundizando un poco más. Dice que a lo largo de la historia de la arquitectura hay 3 vectores que aparecen siempre eh, en la evolución de la arquitectura. Topos, tipos y tectónica. Cuando hablamos de topos nos referimos, bueno, todos nos referimos a la topografía, ¿no? Al sitio, al entendimiento del sitio, del contexto. Digamos, la primera decisión en la arquitectura, no sé si es la primera decisión, pero una decisión importante en la arquitectura es asentarse en el territorio, ver cuál es el espacio donde uno va a incorporar la nueva obra, la nueva construcción, y en ese sentido es importante poder comprender ese sitio, poder comprender el contexto, y hay muchos elementos que son parte de ese sitio, ¿no? Desde orientaciones, digamos, los elementos naturales que tienen que ver con orientaciones, brisas, vientos, clima, y obviamente en un espacio urbano son otras las cuestiones. Este es un ejemplo, las piscinas de Álvaro Siza, en donde la topografía y la arquitectura casi son una misma cosa, ¿no? Con esta intervención de estas piscinas públicas en la costa y en Portugal, donde se puede ver cómo a partir de comprender el sitio, incorporar estas piscinas que son casi partes del paisaje, donde el agua es un elemento más una materia más para trabajar. Fíjense, cuando uno ve en esta imagen la diferencia del color, ¿no? Del agua del mar y del agua de la piscina, pero esta intervención logra que el usuario pueda ir y pueda apropiarse, ¿no? de estos espacios, siendo también muy consciente y muy respetuoso de este espacio urbano. Esta imagen que vemos acá es el paseo costero, y esta intervención lo que hace es una intervención baja, es una intervención mínima de hormigón, que no obstaculiza la visión desde esta pasarela hacia lo que es el mar, ¿no? Fíjense, bueno, por ejemplo, si han ido a Mar del Plata, el proyecto de la perla de Clorindo Testa hace algo parecido, ¿no? Esto de poder generar una intervención, pero no perder esas visuales hacia lo que es la perspectiva larga, ese paisaje, ¿no? tan rico y tan interesante. Acá se puede ver esta intervención y cómo también la materialidad, el hormigón en relación con la piedra, el color de esa piedra, los colores del agua, ¿no? La atmósfera que se logra con esta intervención, siendo muy consciente, ¿no? En este caso Álvaro Siza, cada intervención que realiza es muy consciente y muy sensible con respecto al entendimiento del sitio. También otro ejemplo que me parece que es interesante, la casa de vidrio de esta arquitecta Lina Bobardi, italiana, radicada en Brasil, en donde entiende ese sitio, ese paisaje tropical con los árboles, y lejos de hacer esta intervención incrustada en el paisaje como la que veíamos anteriormente, lo que hace es montarse de una manera muy liviana, ¿no? En el sitio, entendiendo lo que son los árboles, los troncos de los árboles casi mimetizados con estas columnas muy finas y muy que tienen una escala similar a esos troncos, y cómo la naturaleza entra en el edificio y es parte del edificio. La otra clasificación, el otro vector del que hablamos, el tipos, ¿no? Uno puede pensar que tipos tiene que ver con
con una matriz, con algo que se repite en ciertos grupos digamos, ciertas características que generan un grupo. En este caso, en la arquitectura muchas veces se relaciona el tipo con el programa es el uso, ¿no? ¿Qué función tiene el edificio? Y este es un proyecto, si bien es una clasificación tal vez limitada, porque los usos van variando en el tiempo, este es un proyecto muy interesante de Luis Kahn, uno de los grandes maestros de la arquitectura, en donde el programa, que es una biblioteca, es una parte contundente y una parte, y es un tema que de alguna manera condiciona al 100% el diseño de este edificio. Fíjense la planta y cómo a partir de pensar los espacios de la biblioteca, esta es la planta, la que está abajo es la planta y arriba en paralelo, como casi un sistema Monge, está el corte. Fíjense cómo a partir de esta organización en donde los libros, los anaqueles, son guardados, son ubicados en un sector, en este cordón del edificio que está protegido de la luz, porque los libros se arruinan, ¿no? con la incidencia de la luz solar, de la luz directa, que es una decisión de proyecto ya, y esta idea también de tener los anaqueles para que el usuario llegue y pueda libremente tomar un libro y leerlo. Todo lo que es ese cordón, que es lo que envuelve el edificio, casi como una fachada con espesor, que es todo el sector del edificio, ¿no? Que tiene la incidencia de la luz y que de alguna manera es el propio diseño de la fachada, que es parte del espacio. Es muy interesante, ¿no? Esta fachada, estas ventanas que tienen la parte de arriba de vidrio, pero luego la parte de abajo son muebles directamente, ¿no? Son estos escritorios donde se puede leer un libro, tomar un libro y leerlo. Entonces, cómo la fachada expresa un poco la función esta que está pensada para el edificio, ¿no? Se puede ver también como el clima o lo que se genera, ¿no? en este espacio, con luz difusa, con también la posibilidad de protegerse, de cerrar ese postigo y protegerse de la luz en lo que sería digamos, el nivel del escritorio. Y esta escala, digamos, más monumental, que es el corte del edificio, lo que llamamos la doble altura, donde se puede percibir la totalidad del edificio de una manera casi escenográfica, ¿no? Con la iluminación cenital, y donde uno puede ver una escala mayor del edificio, dándole un carácter, ¿no? muy interesante y muy monumental a todo lo que es este espacio, ¿no? Una característica espacial que está como bañada con esta luz difusa. Es un espacio muy impactante, ¿no? Cuando me gustaría que, digamos, cada uno de ustedes, si tienen la posibilidad de ir a la biblioteca, tranquilos, agarrar un libro de Kant y poder mirar un poco las fotos, leer y profundizar un poquito más en el tema, creo que es interesante. Y bueno, y la tectónica tiene que ver con esto de, bueno, que viene de la palabra tecton, que tiene que ver con que significa artesano, constructor, tiene que ver con una mirada tal vez más artística o más poética con respecto a la construcción, a la materia. Este es un ejemplo, si bien los tres ejemplos que les estoy mostrando
tienen como presentes estos tres vectores de los cuales estamos hablando. Cada uno de estos ejemplos que fuimos eligiendo tienen como, digamos, se caracteriza por tener como más, como cada uno de los temas tiene más proporción o más incidencia en cada uno de los proyectos. Este es un ejemplo muy interesante de Herzog y Merión en Basilea. Son estas torres de control ferroviarias. Y creo que lo interesante es que es un proyecto que desde el punto de vista funcional es casi una pieza de infraestructura, una pieza bastante utilitaria, ¿no? El espacio de control de las vías. Sin embargo, a partir de esta envolvente, de esta casi pieza de cobre, canasta de cobre que lo cubre, genera una pieza como muy singular y muy reconocible y muy característica en todo lo que es el sistema de este espacio de las vías del tren. Fíjense cómo estas láminas las va doblando mínimamente para en los casos donde tiene que entrar luz en los lugares donde hay gente trabajando. Y fíjense cómo esta pieza también está pensada como para ser repetida en todo el sistema ferroviario de Suiza, casi como una red que sea reconocible a partir de esta imagen casi monolítica de un material que lo reconoce, digamos, que hace que esta pieza se reconozca, ¿no? Desde el tren, desde la velocidad, desde otro punto de vista. Creo que es interesante también porque estamos hablando de una pieza que es una infraestructura, que no tiene como un programa, digamos, común en ese sentido. Sin embargo, está pensado a partir de su materialidad de otra manera. Miren qué interesante, ¿no? Los reflejos y las texturas. Bueno, y un poco compartir con ustedes un proyecto que realizamos nosotros en nuestro estudio de arquitectura, en donde siempre intentamos volcar todas estas búsquedas que nosotros estudiamos acá en la academia, en la facultad, y que también estudiamos dentro del estudio, ¿no? Como un poco la lógica de taller de arquitectura. Nosotros siempre hablamos del estudio de arquitectura y del taller de arquitectura casi como una cosa unificada. Y este es un proyecto, un concurso en el que participamos en Puerto Rico, en donde teníamos que incorporar un nuevo programa al Colegio de Arquitectos de Puerto Rico. El proyecto debemos realizarlo en la parte de atrás de esta casa, una casa de arquitectura colonial, muy interesante, muy articulada, con un patio central, y había que agregar un programa de auditorio, aulas y biblioteca a esta casa, en el terreno de atrás. En ese sentido nos parecía que era interesante esto de comprender casi la intervención a partir de los espacios abiertos, ¿no? De las plazas, cómo poder pensar en una secuencia de plazas, la plaza de acceso, el patio central de la vivienda, de la casa o de la actual construcción existente, el espacio entre ambas y la nueva intervención por detrás, que pueden ver en el dibujo de abajo, en donde hay dos elementos fijos, que son dos elementos de soportes de hormigón, y la idea de generar una permeabilidad y una relación entre el frente y el fondo. Y por otro lado, pensar en la materialidad de esa nueva pieza, que nos imaginamos que tenía que ser una materialidad como una resolución de una materialidad muy neutra para darle jerarquía también a la
a la construcción de la casa existente, nos parecía que tenía que de alguna manera contrastar, ¿no? con la casa existente. Y es así como incorporamos esta nueva pieza. Acá se puede ver un poco en el dibujo, ¿no? La intención esta de la continuidad y de la permeabilidad. Esta intención se ve en la planta y en el corte, en donde pensamos un espacio muy flexible que podía funcionar como un gran hall, que se ve, esto que se ve pintado digamos, con este fondo gris, que podía funcionar como un gran hall. Acá se puede ver el edificio construido, la permeabilidad, pero que ese espacio también podía dividirse y podía, a partir de unos paneles móviles, convertirse en un auditorio, en 3 aulas, en 2 aulas, y entonces garantizamos en la misma superficie de espacio diferentes usos y diferentes funciones, digamos. Incorporamos una cuestión de dinamismo en el uso y en la variedad de estos espacios. Acá se pueden ver las fotos, ¿no? de los diferentes usos. Por otro lado, estamos trabajando en Puerto Rico, un clima tropical, en donde había que protegerse del sol. Si bien acá nosotros en nuestro clima, en invierno tenemos que captar el sol y en verano nos tenemos que proteger del sol, en Puerto Rico había que protegerse del sol todo el año y de las lluvias también. Entonces, lo que pensábamos era incorporar o resolver como esta especie de jaula medioambiental, ¿no? Como una especie de canasta o jaula que proteja el edificio, a partir de utilizar un solo elemento, una pieza de aluminio de 1 pulgada, 3/4 por 7 pulgadas, que de acuerdo a cómo la configurábamos, generaba parasoles o generaba una especie de protección visual hacia el interior. Y es así, estas son las pruebas de maquetas, ¿no? Así como están ustedes haciendo, que estoy viendo acá todas las maquetas para donde realizan pruebas, las maquetas que se utilizan para el proceso, que creo que es lo más interesante, ¿no? Esto de poder explorar con la maqueta. Nosotros también en el estudio exploramos mucho, ¿no? Con las maquetas de cartón, y acá se pueden ver un poco como todas las exploraciones de cómo utilizar estas piezas y cómo cubrirlos, y hasta probar con las luces cómo es la incidencia del sol y cómo se puede trabajar y uno se puede proteger, ¿no? del sol. Estas son algunas de las imágenes y cómo el edificio también fue cobrando diferentes usos, porque no solo las y los arquitectos intentamos ser creativos a la hora de resolver los problemas que se nos plantean, sino que también los usuarios muchas veces son más creativos que nosotros, y en este caso ese espacio flexible le dio la oportunidad al Colegio de Arquitectos de poder utilizar este edificio no solo como un lugar complementario para el Colegio de Arquitectos, sino que los fines de semana lo alquilaban para casamientos, y eso les dio una renta para poder mantenerse. Entonces, creo que hay algo ahí también en ese proceso entre no solo el proyecto, sino el uso del edificio, cómo se va transformando. Bueno, y acá un poco para compartir con ustedes nuestras direcciones de mail, el Instagram, y bueno, acá le doy el micrófono a Roberto para que continúe un poco compartiendo reflexiones acerca de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Flor. Bueno, buen día, nuevamente bienvenidos.
a la universidad pública, a nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Seguramente han elegido una de las mejores carreras que existen, no tengan ninguna duda, y seguramente este tiempo que van a transitar acá va a permitir de alguna manera reflexionar. Van a pasar buena parte de los mejores años del paso de la adolescencia a la primera adultez, y es fantástico en esta carrera. Así que celebren estar acá y celebren estos 6 años de carrera que van a ser inolvidables. Bueno, volviendo sobre esto, retomando la presentación de Florencia en términos de Frampton, de topos, tipos y tectónica, de alguna manera, eso es una continuidad prácticamente en el proceso de enseñanza, aprendizaje y también de la práctica profesional o de la práctica del proyecto, como mencionaba Florencia. Y lo vamos a ver, vamos a hacer un pasaje lo más dinámico posible sobre 2 casas del movimiento moderno que quiero creer que a esta altura del curso introductorio las han sentido nombrar, han sido mostradas. Una es la Casa del Mates de Corbusier del año 35, la otra es la Casa Fanwood en Illinois del 46 de Mies van der Rohe, y hago esta primera presentación de este modo para establecer un plano comparado. En primer lugar, en términos de sitio, de la idea de lugar, cómo el lugar va a disparar las ideas de arquitectura, y además de las ideas de arquitectura aparece la noción de la materialidad. Es decir, sumamente contrastadas. Una es una casa cuya tectónica, en los términos que decía Florencia, se caracteriza por la idea de pesadez, de cómo las partes llegan al suelo, y también de contrastes entre lo pesado y lo que llamamos más liviano, que tiene que ver con esta segunda parte que vemos en sombra, a modo de vacío, ahora la vamos a abordar. Y la otra casa, Fanwood, es como la antítesis, el planteo de lo etéreo, de la idea de la liviandad. La casa que está levitando sobre el suelo, la continuidad del suelo natural, del pasto, la aparición por arriba del piso, y otra línea, provisoriamente lo defino así, que es el techo. Y lo demás es todo transparencia, en contraste con esto. Corbusier decía que las ideas de arquitectura son muchas, podría decirse todas, pero después hay una idea con la que se resuelve un problema. La contundencia de esta imagen, donde el vínculo arquitectura y materialidad se da, la lees a través de las condiciones de lo abierto y lo cerrado. Y lo predominantemente cerrado, que también tiene estos huequitos, estos orificios, que son ventanas, pero que es muy distinto a la aparición de lo abierto totalmente que vemos en la parte derecha del slide. Y ahí es donde aparece el concepto claro y radicalizado de lo abierto y de lo cerrado. Y esas son ideas de proyecto. Y lo abierto y lo cerrado tiene que ver con cuestiones de orientación, con cuestiones de vista y también con el uso interior, qué es lo que pasa por dentro de todo eso. Este es el proyecto en geometrales, plantas, vista, corte, y es donde de alguna manera empezamos a ver el impacto que tiene la materialidad ya en la propia definición de la caja arquitectónica. Unos muros muy gruesos, que es lo que estamos viendo, incluso la propia gráfica define el lenguaje de la piedra, donde aparecen lugares predominantemente cerrados y lugares abiertos, y lugares intermedios entre estos cerrados y la totalidad que está por acá. La totalidad, la inmensidad, la idea de paisaje. Esto es lo que vemos exactamente acá. Toda esta transparencia que veíamos, que yo decía el vacío que veíamos en la primera imagen, de alguna manera remite a esta idea de proyecto, de la superposición de 2 plantas con áreas predominantemente cerradas, áreas predominantemente abiertas. Esta es planta baja, esto es planta baja, esto es planta alta.
Y de alguna manera, el dato de esto es poder separar, hacer una abstracción que de alguna manera en estas maquetas empieza a intuirse, entre los elementos, lo que es el soporte o la noción estructural, lo que sostiene, lo que hace que no se caiga, y el cerramiento propiamente dicho. Esta caja es la que veíamos maciza de piedra, una suerte de S, es decir, de un plegado, y por otra parte, la introducción de otros elementos más livianos, si esto es la caja muraria de piedra o la serie de planos verticales que tienen ustedes en la maqueta, que estarán ahora pensando cómo se materializan, y viene la introducción de un sistema bastante más liviano que lo que vemos allá, que es la estructura de sostén del entrepiso. Y esto que empezamos a ver por delante viene a ser ya el sistema de cerramiento. Entonces hay una clara separación entre estructura y cerramiento, o soporte y cerramiento, que también definen el modo de construcción del proyecto, es decir, la caja muraria, la carpintería para el entrepiso, con total independencia, que es esto, y seguidamente todo lo que son las terminaciones, el cerramiento, el vidriado y tal. Esta imagen es la que veíamos hace un ratito. Este es el proyecto visto desde lo que podemos definir como el contrafrente respecto a esto y a este que es el frente. Vemos cómo ese volumen de alguna manera termina, o el remate de ese volumen es distinto en cada uno de los lados en función del diseño del techo propiamente dicho. Y esta idea, que me parece que es la más importante para llevarnos, que es la idea de esencialmente lo cerrado contrapuesto con lo abierto, la idea de liviandad del lado de lo abierto y la idea de rotundez, lo cerrado, el concepto de la tectónica, y con lo cual las perforaciones son menores por la naturaleza de los materiales. Eso es una centralidad. Esta otra casa, es decir, lo hago de continuo para poder entender las diferencias. La casa Fanworth, sumamente liviana porque es una estructura metálica, que obviamente el piso y el techo que corren en paralelo y con misma medida y definen mismos límites, mismos bordes, luego tienen un piso de hormigón, como los entrepisos que tienen ustedes ahí, los techos, y una serie de columnas o pilares o piedrechos, como se llamen, a través del cual se consigue la sostenibilidad del edificio, que de alguna manera surge también de la propia idea de posarse sin tocar el suelo, lo mínimo posible. La casa está apoyada en estos puntos que son los pilares, ese es el único contacto con el suelo propiamente dicho. En geometrales es esto, es decir, la terraza de acceso, la planta propiamente dicha, el semicubierto, el espacio cubierto, es decir, la transición entre semicubierto, descubierto, semicubierto, cubierto propiamente dicho. El perímetro del cerramiento es el vidrio, esto que estamos viendo por acá, que en términos de fachada, bueno, esto es en términos de fachada, esto es en términos de corte. Esta es la constructividad de este aparato. Y dentro de esta planta libre, que va induciendo usos, lugar para comer, lugar para estar, lugar para dormir, lugar para guardar, este punto más duro que define lo que denominamos los servicios, baños, lugares de guardado, cocina particularmente, que es eso que estamos viendo por acá. Esto, cambiado de escala, agrandado, es esto que está acá, que define una suerte de bloque donde todo el sistema hoy hablaba del sistema de instalaciones que veíamos toda la vista en Centro Pompidou, de piano y Roger que mostraba Florencia, todo eso ahora está concentrado acá, que va a tener unas vistas, bueno, van a aparecer en un rato. Este es el proceso
de construcción y también esa separación entre soporte y cerramiento. Es decir, esta espacialidad que vemos en la axonométrica, esta posición de ese lugar de los húmedos que yo señalaba, de baño, cocina y tal, los lugares de uso inducidos, comer, estar, dormir, todo eso tiene un proceso de montaje de esta naturaleza, los pilares, columnas, luego la aparición del soporte, el plano horizontal en términos de geometría del piso, obviamente del mismo modo el del techo, las armaduras sobre la cual se van a desarrollar la construcción de esos entrepisos que tienen ustedes, que son, acá son los entrepisos metálicos y de hormigón para generar el piso propiamente dicho, y toda la secuencia a través del cual se llega al cerramiento propiamente dicho, que es el vidriado, el carácter del vidriado perimetral que define absolutamente el cerramiento del edificio. En términos de geometría, planos horizontales son losas de hormigón, planos verticales, carpintería y vidrio, y las líneas definidas como geometría, la materialidad de eso viene dado por estos elementos verticales, que son las columnas metálicas también. Una secuencia general de imágenes. Yo hacía referencia a ese lugar de la cocina. Este es ese aparato que junta los baños, cocina, que no llega al techo, hay una continuidad del espacio. Este aparato queda un poco más abajo y vos, la percepción espacial que tenés es la idea de un todo, donde se define, insisto, porque los lugares están, entonces, y las medidas definen los lugares para comer, los lugares para dormir, los lugares de estar, y siempre la idea de continuidad dada por el plano de piso, el plano de techo. La continuidad de los planos verticales del cerramiento transparente que todo el tiempo te devuelven la imagen sobre la noción del paisaje. Ahora rápidamente 4 imágenes de esas cosas que decíamos que del año 30 y 40 del siglo XX, retraducidas en términos contemporáneos, son estos proyectos, esta casa de metal y vidrio de Alarcia Ferrer, que en realidad es un pabellón en términos tipológicos, en los términos de tipos que hablaba Florencia hoy, que se monta sobre una situación de paisaje de estas características, un desaguadero, a través del cual genera la casa, es el propio puente apoyado en los bordes de ese desaguadero y da lugar a esta idea de continuidad de un sistema también metálico muy en la lógica que veíamos recién de la casa Faubourg. Este es un pabellón con el en Citibel, de ladrillos, una estructura metálica, tampoco toca el piso. Acá se ve la sombra arrojada de este objeto que está levantado apenas levantado sobre el suelo, y que muestra esa idea de que el edificio está levitando sobre el suelo y no se apoya fuertemente. Obviamente, en esta disposición lineal, nuevamente de pabellón en términos de tipo, organiza todos los usos en el interior. Y además aparecen lo que llamamos espacios intermedios entre la interioridad propiamente dicho y la exterioridad, que tienen este tipo de características, donde la geometría y la luz son protagonistas, y la geometría y la luz también son materiales de proyecto. Es decir, la materialidad adquiere relevancia a través de la luz y del rigor y precisión que agrega la geometría. Por eso decimos que luz y geometría son materiales de proyecto. Esta es una casa en Uruguay de los hermanos Gualano, una pequeña casa de una sola planta, construida en bloques de cemento, y la maleabilidad que permite la pieza, el bloque, que puede estar puesto de un modo donde esto está cerrado, y lee la idea modular de la pieza, y puede estar girado y dejar los agujeros de este modo y generar una suerte de filtro
en la orientación de exposición al sol, los mismos términos que contaba Florencia de la rejilla de encerramiento del edificio en Puerto Rico. Mismas lógicas con distintos materiales. Distintas materialidades que generan distintas lecturas del todo, de la pieza, y que de alguna manera ponen en valor la misma constante que es cómo protejo de la incidencia del recurso de la luz natural del sol. Es decir, cómo protejo, cómo regulo la cantidad de luz, cuándo necesito más luz, menos luz, en función del recorrido que hace el sol. Esta es una casa también bastante nueva en Citibel, de Parada Cantilo, de Gonzalo Pérsico, que también se asienta en algunas de estas ideas de casa Fanworth, es decir, un terreno que va teniendo distintas pendientes, rectifica en un plano de suelo, que es este, del mismo modo otro plano paralelo en el techo. Prácticamente estoy describiendo la casa Fanworth en clave contemporánea, que es esta casa. Generacionalmente más cercano a ustedes, Gonzalo Pérsico tiene 30 años, es decir, que no es distinto a nosotros en términos generacionales, pero más próximo a ustedes. Con esto quiero decir que la contemporaneidad y la arquitectura que van a hacer ustedes y la continuidad en clave contemporánea del movimiento moderno, de alguna manera se manifiesta desde esta perspectiva. La pongo justamente, esta casa la muestro desde esa lógica y abrevio la descripción porque muchos de los temas que desarrollamos rápidamente, la casa Fanworth, están presentes en esta casa. Entonces quiere decir que la concreción de la arquitectura, que también es este tramo final que están transitando ustedes en este curso, con estos objetos, maquetas que aparecen, de alguna manera requieren ahora la mirada de la materialidad. Y la materialidad, decimos que es más que la construcción. Es decir, la materialidad surge con la idea de arquitectura. Es decir, no hay materialidad sin ideas. Por eso la materialidad es una idea construida. Y también requiere cultura técnica, que no es un gran mundo, es más pequeño y más manejable por vos, que es poder comprender qué te permiten hacer determinados materiales. ¿Y cómo comprendes eso? Exclusivamente viendo, analizando y deduciendo proyectos. Inicialmente no muchos, pocos, y esos pocos son algunos de los que de alguna manera estamos mostrando acá. Bueno, esta es nuestra presencia del taller Guadaña Páez en las redes, para lo que viene, serán las inscripciones, cómo nos distribuimos y tal. Y por último, en nombre del taller Bares, Casas, Florencia Snack y el nuestro Guadaña Páez, les agradecemos. Obviamente los esperamos en los talleres, en nuestros talleres, y muy buen fin de curso introductorio y buenísimo que estén en la facultad. Que tengan buena carrera. Gracias.